vamos a hablar hoy día del ciclo sexual femenino y la próxima semana vamos a hablar de la fecundación. ¿Ya? Repasamos un poquito lo que habíamos visto. Dijimos que el hipotálamo era una glándula maestra, ¿cierto? Que actúa conjuntamente con la hipófisis. ¿Ya? El hipotálamo le envía información, ¿cierto?, a la hipófisis mediante una hormona, ¿ya? Y esta hormona le dice a la hipófisis que secrete otras hormonas que son las gonadotrofinas, ¿ya? Y estas producen, ¿cierto?, FSH y LH, folículo estimulante y la hormona luteinizante, ¿ya? Estas hormonas a su vez van a regular dos células, ¿cierto?, que van a participar de la regulación de la formación de espermatozoides y los caracteres sexuales secundarios del hombre. La hormona luteinizante va a estimular las células de Leydig y van a producir testosterona. Y esta testosterona, ¿cierto?, va a estimular la producción de espermatozoides, también llamada espermatogénesis, ¿ya? A su vez, la FSH, que es la folículo estimulante, va a estimular estas células de Sertoli para la producción también de espermatozoides. Entonces, esta espermatogénesis está regulada tanto por la hormona FSH como la testosterona, que envía la información a partir de la luteinizante, ¿ya? Objetivos generales, ¿cierto? Vamos a poder identificar estructuras del aparato reproductor femenino y también la relación, ¿cierto?, entre las hormonas femeninas. Vamos a comprender cómo se realiza este control hormonal, ¿cierto?, y cómo determina todos los procesos que ocurren en la mujer. También vamos a identificar, bueno, la etapa de la fecundación la vamos a ver. Para poder partir, bueno, necesito que voy a hacer algunas preguntitas a ver qué tal están sobre esto, para luego ir avanzando. Quisiera saber si alguien sabe, por ejemplo, si tenemos que en este calendario, ¿cierto?, ponemos que el viernes 5, ya lo voy a destacar aquí para que podamos... Voy a sacarla. No puedo dibujar, espérenme. Ya, aquí. Vamos a marcar el viernes 5. ¿Ya? Viernes 5 lo vamos a marcar como el primer día de menstruación. ¿Ya? Pregunta general. Si el primer día de la menstruación es el viernes 5 de este primer mes, ¿cuál sería el día más fértil de esta mujer en este calendario? El 20. El 20 me dicen. Chuta, me quedo corrido. 14. El 20. El 20 dicen ustedes. El 20. Veamos, vamos a calcular. ¿Qué tenemos que hacer para calcularlo? ¿Qué tenemos que sería hacer? el 24, ¿no? Ya, ¿quién da más? ¿Quién da más? No, el 24, yo creo que el 24. Veamos. Yo dije el 22. Estamos entre el 20, 22, 24. Ya. Después de 14 días. Después de 14 días, muy bien. El día 14 es el día sí, de el la 20. ovulación, ¿cierto? Entonces, veamos, el primer día de la menstruación, ¿cierto? Vamos a contar a partir de este día los 14, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Casi. Yo sabía. Oye, están para programar, están para programar embarazo ustedes, estarían todas. Ya. A ver, el primer día de la menstruación empieza a contar, ¿cierto? Entonces, aproximadamente, ¿cuántos días dura la menstruación? De 5 a 10 días. Oh, 10, mucho. 7. No, de 3 a 5 yo creo. Ya, más o menos de 3 a 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí más o menos, ¿cierto? Esos días, 3, 4, 5, puede durar hasta 7 días.
3, 4, 5, 6, 7. Ya, ahí tenemos 7 días. Entonces el día más fértil sería el día 18. Muy bien. Pero 14 este días después del sería- primero. Sí, 14 días después del primer día de la menstruación. ¿Ya? Para que se Entonces, pi. tienen que saberlo. Buen dato, buen dato. Ahora, este día O si es, la moca. si ustedes tienen que saber ya, pues, este día es el más fértil, pero los días continuos también hay probabilidad de embarazo. Uy, ¿Por qué? Porque les tengo Profe, una creo mala que uno noticia, antes y uno después, que igual son como claro, fértiles. pero sepan ustedes que el espermatozoide dentro de la mujer puede estar hasta 3 días. la semillita. Así que ustedes no contaban con eso. Hasta 3 días. Así que hay que tener cuidado no solo el día de la ovulación, sino que 3 días antes y 3 días después. ¿Ya? Así que eso sería lo ideal. Una semana entera sin. Entonces, mejor abstinencia. Ya. Eso ¿están bien entonces? Algo conocen, algo conocen. Lavado profundo. Sí, bueno, estamos bien. Ya, entonces después vamos a contestar igual esta pregunta. Quería saber más o menos cuánto sabía. Y como lo sabía, se equivocaron. Muy bien, seguimos. Sistema reproductor, ¿cierto? Femenino. Tenemos, se ve un poquito chico esto. No, demasiado. Ahí. Bueno, las partes principales, ¿cierto? Partimos por el cuello uterino, ¿cierto? Vamos a partir de los órganos más con fines reproductivos, ¿cierto? Ahora ya no se llaman trompas de falopio, se llama oviducto, ¿ya? Los ovarios están aquí, ¿ya? Aquí es como un caminito, pero está como juntito, ¿ya? El oviducto, el ovario, que es el que secreta las hormonas y donde se produce la ovulación. Tenemos nuestro útero, ¿ya? Nuestro útero. Recuerden que en este caminito, ¿cierto? Del oviducto es donde ocurre la fecundación. Aquí tenemos el útero, este es el cuello del útero. Dentro del útero tenemos distintos músculos. El endometrio, que es el que recubre, y luego viene el miometrio, que es un músculo más fuerte, más firme. Ya tenemos el cervix o cuello uterino también. ¿Ya? Y en esta imagen es una anatomía, ¿cierto? Transversal. Podemos darnos cuenta que, digamos, de lo exterior a lo interior, ¿cierto? Partimos por labios mayores, labios menores, luego viene el orificio aquí o la vagina, ¿cierto? Después viene, aquí está el útero, ¿ya? Este es el útero. Este es el cuello uterino o cervix, también se le llama. Aquí está el oviducto, aquí está el ovario, ¿ya? Recordemos, ¿cierto? Que la mujer, la orina, ¿cierto? Llega por un conducto distinto, ¿cierto? Que tenemos la vejiga, y aquí tenemos nuestra uretra, y finalmente por donde sale la orina, ¿ya? No es como en el hombre que se unen, ¿cierto? En la misma uretra y por ahí fluyen, ¿cierto? El líquido seminal como la orina. En el caso de la mujer son dos orificios distintos, ¿ya? También está el clítoris, ¿cierto? Que tiene una función estimuladora, pero también se ha descubierto que tiene gran participación en la fecundación, ya que promueve la fecundación. No es un órgano que no tenga ninguna finalidad en sí, ¿ya? Bueno, esta es la pelvis, ¿cierto? Ahí para que se vayan ubicando. Y esa estructura, cuando se habla del cervix, es aquí, el cuello del útero. Y esta sería la vagina, ¿ya? En general, los distintos funciones, ¿cierto? El útero principalmente su función principal es albergar, ¿cierto? Al cigoto si hay fecundación. La vagina es un conducto muscular, que es el canal de parto, ¿cierto? Y también sería nuestro órgano copulador, ¿cierto? Que participa directamente de la copulación.
el útero, bueno, tiene varios músculos, como yo les había comentado, que son importantes, ¿cierto? También para el tema de la fecundación, pero que todos los meses también tiene gran actividad de acuerdo a la menstruación. Los oviductos son las conocidas trompas de falopio, ya que toman al ovocito para, luego de que se ovula, ¿cierto? Y son capaces de, si hay fecundación, transportarlo al útero. Es como el conducto por donde se dirige el ovocito, ¿ya? Hablo de ovocito porque el ovocito 2 es lo que uno llama comúnmente óvulo, pero óvulo se transforma cuando ya está fecundado. Ahí recién le podemos llamar óvulo porque termina su meiosis, que es su proceso de división celular. ¿Ya? Entonces no vamos a hablar de óvulo, vamos a hablar de ovocito 2. No vamos a hablar de trompas de falopio, sino de oviducto. Ya, esos son los nombres correctos. Los ovarios son las gónadas. Ya la gónada es la glándula que secreta, ¿cierto?, las hormonas necesarias, pero también es la encargada de producir los gametos. Ya los gametos serían ovocito, 2 y espermatozoide. En el caso de la mujer, ¿cierto?, la gónada es el ovario y el gameto sería el ovocito 2. Ya recordemos que en el caso de la mujer desde que es bebé tiene sus óvulos ya creados y destinados, y una vez que estos se acaban, ¿cierto?, ocurre la menopausia. Cuando ocurre la primera menstruación o menarquia, se empieza a terminar este proceso, empieza el proceso de fertilidad femenina, ¿cierto?, y hasta agotar el stock de óvulos que tenga la mujer. Eso en relación al sistema reproductor. Ahora nos vamos al ciclo sexual. Existen dos ciclos, uno se llama ciclo ovárico y otro ciclo uterino. Ya, el ciclo uterino está basado principalmente en las etapas, que también tienen mucha relación con el ciclo ovárico, pero en las etapas en que, por ejemplo, el endometrio, ocurre la menstruación, se engrosa, ¿cierto? Está el endometrio, que es el músculo que recubre, está engrosado, luego se desgarra, sale todo eso porque se preparó para una fecundación que no hubo, se desgarra, cae, ¿cierto?, ese músculo que no sirve, y luego se vuelve a regenerar, y eso ocurre cada 27 días aproximadamente. Y lo otro es el ciclo ovárico, que el ciclo ovárico está asociado al proceso de la ovulación, ya netamente ovulación. Entonces, lo que vamos a ir viendo es este proceso de ovulación. Primero, vamos a considerar, ¿cierto?, una primera etapa, ¿ya? En la primera etapa tenemos, ¿cierto?, inicia esta etapa con la menstruación, como lo habíamos visto ahí en el calendario, y luego tenemos una fase preovulatoria o folicular, ¿ya? Es decir, en esta etapa crece el folículo es el que da origen al ovocito 2, ¿ya? Luego viene la ovulación, ¿cierto?, que es cuando ya se libera este óvulo, y finalmente vamos a tener la fase posovulatoria o leteínica, así también se le puede llamar. ¿Ya? Y esta es la fase que viene después de la ovulación. Entonces, en una primera instancia, vamos a tener este gráfico que va a incluir varias cositas. Primero tenemos qué ocurre en el ovario. ¿Qué está ocurriendo en el ovario? Está formándose el folículo. Este folículo va a dar origen a la ovulación, ¿ya? Está formándose este ovocito 2, ¿ya? Esto está ocurriendo en el ovario. Este sería el día 1 de la menstruación, ¿ya? Entonces, cuando usted está menstruando, se está recién formando este ovocito 2. ¿Qué pasa con la temperatura corporal? En el caso de la mujer, va a ir aumentando lentamente hasta encontrarse en la ovulación, ¿ya? Va a ir aumentando de a poquito. Normalmente la temperatura es de 36 grados, pero cuando la mujer ovula, la temperatura sube en 1 grado, ¿ya? ¿Qué está pasando con las hormonas? Las hormonas, ¿cierto?, que regulan este proceso, que luego las vamos a ver en detalle, son, por ejemplo, el estradiol, que aumenta en este caso al llegar a la ovulación. Va de a poquito y va aumentando.
También tenemos dos hormonas que están participando aquí, que son la folículo estimulante y también está la luteinizante, ya que son las mismas que participan en la espermatogénesis del hombre, ¿ya? Pero aquí también participan y tienen unos pequeños pics, ¿cierto? Va lentito y luego aumenta al llegar a la ovulación. ¿Y qué pasa, cierto, en el endometrio? Que es nuestro músculo que recubre el útero. Cuando ocurre menstruación, este endometrio está engrosado, ¿ya? Se ha recubierto, ¿cierto?, con capa y está engrosado y en la menstruación se empieza a desgarrar. Todo eso que se había engrosado se empieza a caer, se empieza a salir. Ya, por eso que es tan doloroso, porque el endometrio es un músculo, ya, entonces ese músculo que se había preparado, ¿cierto?, para la implantación de un óvulo, se desgarra, se cae, ¿cierto?, hay sangramiento y después se tiene que regenerar otra vez, y esto ocurre todos los meses, ya, por eso que es tan doloroso en el caso de las mujeres. Y claro, puede durar de 1 a 7 días, lo normal es de 3 a 7 días. ¿Ya? ¿Qué pasa con el control hormonal? Ya tenemos por una parte la FSH, que es la hormona folículo estimulante. Cuando folículo quiere decir que va a estimular directamente la formación del ovocito, ¿ya? Entonces, estimula la maduración del folículo primario. ¿Ya? El folículo es lo que va a dar origen a nuestro ovocito 2. Entonces, este folículo va, una vez que esta hormona folículo estimulante estimula el folículo va a empezar a secretar estrógenos, ¿ya? Entonces, sabemos que teníamos el hipotálamo, que envió la información a la hipófisis, que le dijo que secretara LH y FSH, ¿ya? Entonces, este FSH, que es la folículo estimulante, estimula el crecimiento del folículo. Una vez que el folículo ya está maduro, ¿cierto? Va madurando en esta etapa preovulatoria hasta llegar a la ovulación y liberar, ¿cierto?, este ovocito 2, ¿ya? El cuerpo lúteo es lo que nos queda. Este folículo forma en su interior el ovocito 2, libera, ¿cierto?, el ovocito 2 y lo que nos queda se va a llamar cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo se encarga de secretar hormonas o de inhibir la secreción de otras hormonas. Por ejemplo, libera estrógenos y progesterona y también lo que puede hacer es inhibir la formación de más de esta hormona que va a estimular la formación de FSH. Porque como ya se liberó el ovocito, le va a decir, ya no es necesario que liberes más folículo estimulante porque ya se formó el ovocito, ¿ya? Aquí lo tenemos también desde esta forma. ¿Por qué se ponen a raya? ¿No? Es que después quedar abajo, ¿cómo se portan mal ustedes en clase? ¿Ven? Ya. ¿Profe, le puse una pregunta? Sí, dígame. ¿Los anticonceptivos de mujer son 100% efectivos o no? No, por Dependiendo del mana. uso. Dependiendo del uso, no hay ninguno que sea 100% efectivo. Ya los más efectivos tienen un 98% de efectividad, ¿cierto? Que preservativo, pero que también puede fallar. Los métodos hormonales también son muy efectivos, pero se tienen que tomar todos los días a la misma hora. Sí, pero ¿y si me para que sea paso efectivo. en la hora? Igual. Puede que haya una pequeña diferencia que no, que puede ser imperceptible, por decirlo así, pero si Ser usted puntual. no, ese margen de error puede hacer que igual hay un embarazo. Así que, ojo ahí, pero después vamos a ver métodos anticonceptivos en detalle. Así que Sombrero. no hay problema. Ya, estamos viendo entonces qué pasa en el ovario. Ya, en el ovario, ¿cierto? Tenemos, ya, este es el ovario. Connie, cállate, weón. Y lo que ocurre, ya vos Cancino. Ya, lo que está ocurriendo. Hoy Cancino se conecta a las clases y no me ha mandado ni un trabajo, Cancino, ponte las pilas, ¿eh? Aprovecho para pasar el dato. Profe, yo igual. Aprovecho para Yo pasar el igual, dato. ya no que- me enviaba una. Ya que Ya. sabe que estaba perdido, si igual le quería preguntarle después, pero Ya, ahí le ahí lo pregunto. vemos, ahí lo vemos.
Todos los Ajá. perdidos. Voy a enviar informe a los papás, así que empiecen a ponerse al día. No, pero me pongo. Porque le dicen a los papás, usted no, si lo envié. ¿A dónde la vieron? Ya, Ya porque no, me encierro. me desconcentro. Sí, soy buen alumno. Tenemos el ovario entonces. En el ovario se produce el folículo que está estimulado, ¿cierto? Por la hormona folículo estimulante. Es decir, tiene que estimular el folículo, no le queda otra. Tenemos, ¿cierto? Los folículos primarios. Estos van madurando a secundario, a terciario, y luego tenemos el folículo maduro que se llama folículo de Graf. Perdón, de Graf. No es como la mayo, es Graf. Este luego va a liberar, ¿cierto? El óvulo y va a quedarnos el cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo que nos queda de la maduración, miren, madura el folículo y lo que queda de este folículo, porque acá adentro está el óvulo, ¿cierto? Lo libera y lo que queda de este folículo va a seguir estimulando y secretando hormonas, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante. Y acá lo que les decía, este ovocito 2 está en una etapa de metafase. Metafase es una etapa del ciclo celular que luego vamos a ver y que no está completo y que se completa cuando se fecunda, ¿ya? Entonces, en cuanto a la menstruación, ¿cierto? Tenemos el día 1 la menstruación donde el endometrio empieza a desgastarse, a caer, ¿ya? Está aquí la ovulación y luego empieza otra vez a formarse, ¿ya? Esto todo pensando en la ovulación, ¿ya? Pensando en la ovulación. Acá tenemos entonces cómo va cambiando. Este es el ciclo más o menos del endometrio, del útero, el ciclo uterino. Tenemos, cierto, que el día 1 de la menstruación se empieza a desgarrar, ¿cierto? Cae, luego se empieza a formar fase proliferativa y después fase secretora, porque cuando se mantiene es porque hay hormonas que lo están manteniendo, principalmente la progesterona, porque si hay fecundación, todo el proceso de fecundación y mantención de este endometrio lo hace la progesterona, ¿ya? Entonces se pasa cuando Si no hay fecundación, caen los niveles de progesterona y por lo tanto el endometrio se comienza a desgastar. El endometrio, ¿cierto? En la primera mitad de este ciclo, el estrógeno es el que lidera cómo va cayendo esto y cómo se va formando. Pero luego, en la segunda etapa, es la progesterona lo que lo mantiene, ¿ya? Tenemos entonces que, ya vimos esa fase. Ya, acá tenemos otra vez otro ejemplo, ¿cierto? Cómo va el ciclo ovárico en conjunto con el ciclo uterino. El día 14 dijimos que era el día de la ovulación, considerando un ciclo regular de 28 días, ¿ya? Previo a esta ovulación, los niveles de LH van a ir aumentando y van a llegar al máximo nivel. Recuerden que las hormonas igual actúan en niveles bien bajitos, ¿ya? Actúan en niveles bajitos, así que tampoco esperemos una alza demasiado grande. Y aquí tenemos la imagen, ¿ya? Tenemos la hormona folículo estimulante y la luteinizante. La luteinizante se encarga de estimular al folículo para que secrete el estrógeno y el estradiol, ¿ya? Y la FSH se encarga específicamente de la maduración del folículo. Entonces, en este periodo, donde hay mayor aumento de estas dos hormonas, este evento es la ovulación, ¿ya? Entonces acá lo mismo, ya tenemos el folículo, la formación, el cuerpo lúteo. Este es el ovario y aquí tenemos el oviducto. Después de la ovulación, ¿cierto? Caen los niveles de las hormonas y lo que aumenta sería la progesterona y el estradiol. Ya, esos mantienen. La hormona luteinizante cayó porque ya no está produciendo estas hormonas como el estrógeno, sino que ahora es la progesterona la que está manteniendo este útero. Después, la LH, ¿cierto? Dijimos que además de promover la ovulación, porque la FSH promueve la formación del folículo, la LH promueve la ovulación, es decir, que se libere
el óvulo y que también se empieza a producir progesterona. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los niveles de progesterona y de estrógenos, que son las principales hormonas ováricas. ¿Ya? En una primera instancia, recuerden, aquí está la ovulación. En una instancia preovulatoria, los niveles de estrógeno se mantienen bastante altos y la de progesterona bajos, pero en la segunda etapa, en el periodo posovulatorio, aumentan los niveles de progesterona. ¿Ya? Aumentan los niveles de progesterona y los estrógenos se mantienen ahí más o menos fluctuando entre distintos valores. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí lo mismo, la progesterona es quien mantiene el endometrio y que hace que en la mitad, ¿cierto? La segunda mitad del ciclo menstrual no se caiga, ¿ya? Entonces, la progesterona es la responsable de que se mantenga este útero con su endometrio estable, ¿ya? Cuando caen los niveles de progesterona, ¿qué pasa? Este endometrio ya no se mantiene estable y se desgarra. Entonces, si no hay embarazo, el cuerpo lúteo comienza a desintegrarse, ¿ya? Aproximadamente una semana después de la ovulación y genera un cuerpo blanco que se llama un cuerpo albicans, ¿ya? Y después, ¿cierto? Una vez desaparecido este cuerpo lúteo, los niveles de estrógeno y progesterona caen. Empiezan a caer porque no hay fecundación. Entonces, ya que no hay estimulación ni de estrógeno ni progesterona, ¿cierto? El cuerpo uterino también cae y todo se empieza a desprender, generando un nuevo ciclo. ¿Ya? Ahí vamos terminando el ciclo menstrual. Y ahí vemos cómo van variando los niveles hormonales. ¿Ya? No es un ciclo fácil, pero sí hay que considerar algunas hormonas, ¿cierto? Eso es lo más complejo, las hormonas que van participando en esto. Entonces vamos a ver un resumen para ir finalizando. Primero, la hormona folículo estimulante estimula el crecimiento de los folículos que se encuentran dentro del ovario. ¿Ya? Este folículo va a crecer, va a secretar estrógeno y esta hormona va a promover que pase lo siguiente. Primero, que se desarrolle el folículo. Segundo, que crezca el endometrio. Y tercero, que los altos niveles de estrógeno estimulen a que se sigan produciendo estas dos hormonas. ¿Ya? Entonces, al elevarse el LH, permite la ovulación y que se libere este óvulo. Estos residuos del folículo se van a transformar en lo que se llama cuerpo lúteo, lo que veían ahí en amarillito. Y ese cuerpo lúteo se encarga de la segunda fase del ciclo menstrual porque va a secretar estrógenos y progesterona. ¿Ya? Este estrógeno y progesterona inhiben ahora la secreción de estas dos hormonas, folículo estimulante y luteinizante, para evitar la maduración de un nuevo folículo, porque ya se estimuló uno, entonces lo demás lo dejamos stand-by. ¿Ya? El estrógeno y la progesterona estimulan la proliferación del endometrio, es decir, hacen que el endometrio se mantenga estable. ¿Qué ocurre? Si no hay embarazo, este cuerpo lúteo se desintegra 14 días después de la ovulación. ¿Por qué? Porque bajaron las hormonas. Todo este proceso lo regulan las hormonas, ¿ya? Una vez desaparecido el cuerpo lúteo, los niveles de estrógeno y progesterona se desploman y por lo tanto se libera el endometrio, se desprende y comienza una nueva menstruación. ¿Ya? La baja de progesterona y estrógeno dejan de inhibir la secreción de estas dos hormonas, producto de que estos niveles de gonadotrofinas aumentan y estimulan el crecimiento de un nuevo folículo, es decir, comenzamos otra vez todo el proceso. ¿Ya?